¿Por qué despidieron a un profesor de su escuela? Un profesor de inglés en mi escuela secundaria aceptó un trabajo mejor remunerado en una universidad cercana, y decidió decírselo a los profesores de la escuela para que tuvieran tiempo suficiente para reemplazarlo para el próximo año escolar. Era finales de marzo en ese momento. La escuela terminó despidiéndolo en el acto y le dijeron que no se molestara en volver después de que terminara el día. Fue realmente triste. Pasó el resto del día regalando cosas de su salón de clases a sus alumnos. Editar, de hecho, le pregunté a un amigo y el nuevo trabajo requería que dejara la escuela una semana antes de que terminaran las clases para comenzar su nuevo trabajo y es por eso que lo despidieron. Pero aún así, la escuela era una mierda. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, seguramente había otra razón detrás de su despido. Los docentes con plaza fija deben recibir una justificación válida para ser despedidos, y los docentes sin plaza fija también si ocurre a mitad de contrato. De hecho, esto podría depender del estado, al menos en el mío. Fuente, curso de Derecho Educativo en la universidad. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. No lo presencié, pero un profesor fue manipulado para provocar una pelea con un estudiante de mi escuela secundaria. Fue culpa de los estudiantes, pero de todos modos despidieron al maestro. Por muy apestosa que fuera la situación, muchas personas se sintieron decepcionadas por la forma en que la manejaron los periódicos locales. Sobre todo porque su apellido era Schatz. El titular fácilmente podría haber sido Disparos. En lugar de eso, eligieron un título aburrido. Es una historia curiosa. La verdad, no puedo creer que un profesor terminara en una pelea con un estudiante. A veces, la culpa no es de quien uno piensa. Y la prensa siempre tiene sus formas de manejar las cosas. Shots fired habría sido un buen titular, pero supongo que optaron por lo seguro. Es raro que no hayas visto eso suceder, pero seguro que hizo ruido en el colegio. Un profesor de mi escuela secundaria era muy cercano a los estudiantes, como si los siguiera de cerca en Instagram y Twitter. Nadie pensó en eso porque esa era su personalidad hasta que descubrimos que terminó durmiendo con un junior. El estudiantado no lo supo hasta que un día ella no estuvo allí. Perdió su trabajo y a su marido, con quien tenía 3 hijos. Todos se sorprendieron al principio, pero mirando hacia atrás era bastante obvio que algo estaba pasando. Es bastante impactante cómo alguien puede mezclar su vida personal con la enseñanza. La confianza entre estudiantes y maestros puede ser buena, pero hay límites. La situación debió haber sido incómoda para todos. Al final, la mayoría se entera de lo que realmente sucede, aunque a veces lo ignoramos. No es fácil para nadie, y se siente raro que alguien se arriesgue de esa manera. Cuando tenía 10 años, estaba en una clase con 36 niños. Era demasiado y todos éramos bastante horribles, pero un niño era el peor. Vomitó en el cajón del escritorio del profesor porque le pareció divertido, por ejemplo. Cuando había un minuto de silencio por algo serio, él no dejaba de reír. Un día simplemente no dejaba de gritar. Se sentó al lado de la puerta, que estaba entreabierta. Después de un tiempo, la maestra camina hacia él, agarra la silla en la que está sentado el niño y arroja al niño y la silla por la puerta entreabierta. Otro maestro estaba en el pasillo y lo vio, y enviaron a nuestro maestro a casa. Él no regresó. Parece que hay personas interesantes, me gustaría que algunos docentes actuaran de esa manera con Aaron. Él realmente no se comporta bien y, sin duda, fue el que más molestó a los nuevos maestros. Mi profesor de historia favorito fue despedido porque 2 escuelas de la zona se fusionaron, las ubicaciones estaban separadas, pero ahora eran para estudiantes de diferentes niveles, y esto aparentemente significaba que tenían demasiados profesores. Como era nuevo, lo despidieron. Es comprensible que lo eligieran a él en lugar de a los maestros que habían trabajado allí durante años, pero es un poco triste ver a un gran maestro apasionado que podía despedir a casi cualquier persona interesada, mientras mantenía a los maestros que no hacían nada para mantener las lecciones interesantes. Por esa razón, considero que sería beneficioso eliminar el sistema de antigüedad en las instituciones educativas.
Si se evaluara a los docentes según su desempeño, similar a lo que ocurre en el ámbito laboral, podríamos identificar a aquellos que no aportan valor. No se puede generalizar y afirmar que todos los profesores con experiencia son ineptos, pero es cierto que en mi escuela había algunos que, al tener antigüedad, descuidaban su labor, lo que frustraba a quienes realmente se esforzaban. Había un profesor en mi antigua escuela secundaria que se enojó tanto que tomó un escritorio y se lo arrojó a un estudiante. Lo vi salir aproximadamente una hora después. Estaba llorando. Unos años más tarde trabajó para mí en un restaurante. Es raro ver a alguien tan enojado, pero también humano. Me imagino que esa situación debió ser incómoda para todos. La vida puede dar giros extraños, como encontrarse con alguien así años después en un lugar tan diferente. Normalmente pensamos que los adultos tienen todo controlado, pero eso no siempre es así. A veces, todos tenemos nuestras batallas internas. En octavo grado, un maestro de mi escuela fue despedido por conducta inapropiada entre los estudiantes. Se rumoreaba que era increíblemente malo con su clase, especialmente con las chicas, nunca supe por qué. También abofeteó a uno de sus alumnos en el pasillo, lo cual vi. Fue bastante brutal. Merecía ser despedido. Recuerdo que en octavo grado, un profesor fue despedido por su conducta inapropiada con los estudiantes. Se decía que era muy duro con su clase, sobre todo con las chicas. Una vez vi cuando le dio una bofetada a un estudiante en el pasillo, fue impactante. La verdad es que su despido fue necesario. A veces, las cosas pasan por una razón. Señor Bush, profesor de estudios sociales de noveno grado. Simplemente desaparecía mucho de la clase media. A veces ni siquiera estaba allí, simplemente no se presentaba al azar. Más tarde descubrimos que le apasionaba el golf. Era un verdadero imbécil y nunca vi su reacción cuando lo soltaron, pero estoy seguro de que hizo un escándalo porque tenía muy mal carácter. Suena como un tipo complicado. Me acuerdo de un profesor que solía ausentarse también y a nadie le importaba mucho. Creo que algunos lo veían como una oportunidad para hacer lo que querían en clase. En verdad, esos momentos generaban más risas que aprendizaje. Al final, su ausencia no era tan mala, aunque a veces la gente se preguntaba por qué seguía en esa posición. Al menos nos dejó buenos recuerdos. Tuve que tomar un curso de ciencias de la Tierra en mi primer año. El salón de clases estaba dirigido por un maestro emocionalmente inestable que tenía dificultades para controlar a los estudiantes rebeldes. Yo era uno de los buenos. Llega el segundo semestre y las cosas empeoran. La jefa del departamento arremetió contra sus habilidades docentes frente a nosotros. Nunca olvidaré el día en que comenzó a romper a llorar frente a la clase luciendo impotente y derrotada. Comienza a hablar de su vida privada y de cómo la muerte de su hijo menor le hizo sentir inmensamente miserable y triste. Nos quedamos en silencio todo el tiempo que habló de ello. Una semana después, deja de aparecer y nos mintió descaradamente sobre su paradero. Terminamos descubriendo que la despidieron y que nos quedamos atrapadas con una fila de maestros sustitutos el resto del año. Profundicé un poco más unos años más tarde y descubrí que a ella le está yendo mucho mejor. Fue un año complicado en esa clase de ciencias de la Tierra. La profesora tenía problemas y llegó un momento en que no pudo más. Recuerdo cuando se puso a llorar y habló sobre su hijo. La sala estaba en silencio. Después de eso, dejó de aparecer y nos quedamos con sustitutos. Con el tiempo, averigüé que estaba bien. Es raro ver a alguien caer y luego recuperarse. A veces la vida te sorprende así. Tuve un maestro sustituto que tuve hace unos años. Señor Rey. Un completo loco. En nuestro primer día con él, se paró en un mostrador de nuestra sala de carpintería, detrás de un gabinete, y esperó hasta que la gente entraba y los miraba fijamente. Unos días más tarde, después de que dos chicos estuvieran hablando en su clase, nada fuera de lo común, se volvió loco. Los hizo salir por la puerta y los inmovilizó contra la pared con ambas manos. Uno regresó riendo a carcajadas y el otro llorando. Si había un profesor equivalente a un policía deshonesto, ese era el señor King. Duró 1 o 2 meses. No estoy seguro si renunció o fue despedido. Pero no lo he visto desde entonces. Al menos hizo que las clases fueran interesantes. Recuerdo un profesor sustituto que tuvimos, el señor King. Era bastante raro. En su primer día, se subió a una mesa y miraba a todos con una intensidad rara. Después, cuando dos chicos charlaban, perdió la calma y los sacó del aula, presionándolos contra la pared. Uno volvió riendo y el otro llorando. Duró solo un par de meses.
No sé si renunció o lo despidieron, pero hacía las clases interesantes. Un amigo y yo conseguimos que despidieran a un profesor. Era el tipo de profesor que asume que nadie estará interesado en su lección, química de secundaria, y, por lo tanto, en realidad nunca enseña nada. Antes de nuestros exámenes finales, nos quejamos con nuestro director de que toda nuestra clase no había aprendido prácticamente nada. La escuela nos dijo que se tomaría una licencia permanente, pero después de graduarnos, el director nos dijo que lo habían presionado para que se jubilara anticipadamente. Me siento bastante mal por eso, era un buen tipo y conocía el tema. Simplemente no sabía cómo enseñar en el nivel de secundaria. Si hubiera sabido que lo iban a despedir definitivamente no habría dicho nada. A veces, las decisiones tienen consecuencias inesperadas. Recuerdo que un amigo y yo nos quejamos de un profesor de química que no enseñaba bien. Pensamos que estábamos defendiendo nuestro futuro, pero al final, él perdió su trabajo. Aunque era un tipo decente y un experto en su materia, no podía conectarse con nosotros. A veces me pregunto si debimos dejar las cosas como estaban. Mi maestra de tercer o cuarto grado, fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo, fue despedida por enseñarnos cómo atar una soga del ahorcado para las decoraciones de Halloween. Al parecer algunos padres no lo aprobaron. Vine a la escuela al día siguiente y tenía un nuevo maestro. Es curioso cómo los padres pueden reaccionar. No sé qué pensaron que iba a pasar con una cuerda en Halloween. La verdad es que a esa edad, las cosas se ven diferentes. Recuerdo que nuestros maestros hacían cosas extrañas a veces, pero no creo que eso haya justificado su despido. Solo unos días y ya teníamos a alguien nuevo enfrente. A veces la vida en la escuela es así, llena de sorpresas. Un maestro de mi escuela primaria tuvo un accidente notable en el que perdió el control porque los alumnos de tercer grado no dejaban de hablar y arrojaron sillas y escritorios por el salón. Nuestra escuela se cerró después de que nos dejaron ir temprano. Maestra fue despedida y ahora enseña en un jardín de infantes. Recuerdo una vez en la primaria, un profesor se volvió loco porque los de tercero no paraban de hablar. Empezó a lanzar sillas y mesas. Al final, nos mandaron a todos a casa antes de tiempo. Todo terminó mal para él, lo despidieron y ahora enseña en un kinder. Curiosa forma de cambiar de rumbo en la carrera. En la principal escuela secundaria católica de Fargo, Dakota del Norte, a finales de los años 70. El líder del coro de Christian Brother fue enviado a un monasterio después de acusaciones de irregularidades con los chicos del coro. Lo vi en un comercial de vino de Christian Brothers en California a mediados de los 80. Muy extraño. Eso es raro. La vida puede dar giros extraños. Ver a alguien en una publicidad después de pasar por algo así parece sacado de una película. Supongo que algunas personas pueden seguir adelante, pero esas cosas dejan huella. La percepción de la gente cambia. Nadie espera ver a alguien así después de un escándalo. La memoria puede ser complicada, especialmente en una comunidad pequeña. Una mezcla de sorpresa y confusión. En la escuela secundaria, un grupo de profesores fueron despedidos a final de año porque nuestra escuela secundaria se estaba combinando con otra. En general sentí que los profesores que estaban siendo despedidos dedicaban mucho menos tiempo a enseñar y más tiempo a hablar sobre otros temas. Eso pasa a menudo en las escuelas. Algunos profesores se quedan más en charlas que en la materia. Al final del año, muchos estudiantes solo buscan el cierre. La fusión de escuelas puede ser difícil y no a todos les gusta. Puede que los profesores no se lleven bien con los desafíos, o simplemente que no estén en el lugar correcto. Es raro ver esos cambios y cómo impactan a todos. No lo despidieron y en realidad era un tipo realmente genial, aunque un poco intimidante. Él era subdirector cuando llegué a la escuela secundaria y escuché la historia de algunos estudiantes mayores. Él era profesor de matemáticas en su día. Hubo un estudiante que le hizo pasar un momento muy difícil y un día simplemente se rompió. Volcó el escritorio con el estudiante todavía dentro. Era uno de esos escritorios más antiguos con la silla unida al escritorio mediante una barra. Se volvió como un gigante y derribó al pobre bastardo, olvidándose por completo de que el asiento del niño estaba sujeto a él. Tengo un gran apodo que rima, Karate Muzati, emoticono cara sacando lengua. Esa historia sobre el asistente del director es curiosa. Me imagino a ese estudiante, pensando que podía desquitarse. Pero al final, el profesor mostró que no se iba a dejar molestar. Teniendo un apodo como Karate Muzati debe haber sido una leyenda en la escuela. A veces, los profesores tienen sus límites y hay que respetarlos.
Aunque fue un momento extremo, seguro que se convirtió en parte de la anécdota del lugar. Hace 5 años, durante una investigación, una maestra de mi escuela primaria fue sorprendida con una escopeta cargada en su casa y supuestamente cultivando marihuana en su patio trasero. Finalmente se retiraron todos los cargos, pero ella fue despedida. Eso es algo raro que pasó. Recuerdo que todos en la escuela se quedaron sorprendidos. Nadie imaginaba que una maestra tuviera una situación así. Era una persona normal en clase. Al final, aunque no le pasó nada legalmente, perdió su trabajo. Es curioso cómo a veces la vida tiene sorpresas que nadie espera. Vi a un profesor tener un flashback completo de Nam durante la clase, gritando histéricamente y todo. Un compañero profesor, también un veterinario de Nam, afortunadamente, lo disuadió antes de que sucediera algo demasiado serio, y simplemente, nunca regresó. La administración de la escuela actuó muy bien y 1 o 2 semanas después anunció que se jubilaría, anticipadamente por razones de salud no especificadas. Fue aterrador en ese momento, yo solo tenía 12 o 13 años, pero en retrospectiva fue un poco triste, ya que había sido un buen maestro en general. Eso suena realmente impactante. Recuerdo que en la escuela, un profesor también tuvo un episodio extraño en clase. No llegó a ser tan extremo, pero el ambiente se tornó tenso. Me parece que muchos de ellos cargan con experiencias difíciles que no siempre pueden dejar atrás. Lo triste es que algunos son buenos educadores, pero sus batallas personales a veces interfieren con su trabajo. Siempre hace falta más comprensión en esas situaciones. Todo lo que recuerdo es que la otra clase salió a almorzar un día, totalmente asombrada de cómo su maestra les mostró cómo el billete de $1 estadounidense se podía doblar de una manera específica para mostrar 2 torres ardiendo o algo así. Realmente no le presté mucha atención, pero se fue antes de fin de año. ¿Estaba relacionado con que él contara ese tipo de historias / teorías? No estoy seguro. Era un día normal en la escuela, y recuerdo que un profesor les mostró a los chicos un truco con un billete de $1. La clase se emocionó, y algunos hablaron de teorías raras. Luego, de repente, él se fue antes de que el año escolar terminara. Algunos decían que estaba relacionado con esas historias. No sé, la cosa se sintió un poco extraña, pero al final, solo un día más en la escuela. Había un profesor en mi escuela secundaria. Era un profesor un poco severo. Algunas chicas que se metieron en problemas en su clase se unieron y comenzaron a difundir rumores de que él intentaría entrar al vestuario de chicas después de educación física. Por lo que tengo entendido, era infundado, pero se extendió como la pólvora y finalmente llegó a los padres, quienes a su vez se quejaron en la escuela. El profesor tenía una buena trayectoria y la escuela apoyaba a su lado, pero decidió irse de todos modos porque su reputación como profesor siempre estaría en duda. Realmente triste, buen maestro. Es lamentable. Cuando los jóvenes no reflexionan adecuadamente sobre las consecuencias, suelen enfrentarse a situaciones desfavorables. A veces, se dejan llevar por un impulso infantil de venganza, lo que complica aún más las cosas. Es importante considerar todos los aspectos antes de actuar para evitar resultados negativos. La falta de reflexión en esas etapas puede llevar a decisiones desafortunadas que afectan no solo a ellos, sino también a los que los rodean. El maestro de mi antigua escuela secundaria puso un documental sobre cómo él no creía que Jesús fuera real. Sombrero de papel de aluminio, no un tipo de tipo fedora. Alguien se quejó porque realmente no se puede, y no se debe, demostrar eso en clase porque realmente no crea un ambiente acogedor para los estudiantes de fe. Fue despedido, pero dejó una larga carta mordaz sobre el principio en su camino. ¿Afuera? Eso suena como una situación complicada. Recuerdo que en la escuela, a veces los profesores se metían en temas que podían causar tensión. No creo que deban mezclar creencias personales con la enseñanza. Siempre es delicado cuando el aula se convierte en un lugar de conflicto en lugar de aprendizaje. La carta de despedida debe haber sido interesante, pero al final, es una pena que no haya un ambiente más acogedor para todos. Nuestro profesor de francés mayor, 60 años aproximadamente, 9º grado, tuvo un ataque de nervios en clase una tarde de invierno y nunca regresó. Me gustaba. Pero claro, yo era el único en la clase que hablaba con fluidez en ese momento. Creo que ya había tenido suficiente mierda juvenil y se dio por vencido. Entiendo que fue una situación complicada. Es raro ver a alguien tan afectado en un salón de clases. A veces, la presión puede ser demasiado, especialmente para alguien que se preocupa por enseñar. Me imagino que fue un cambio drástico para todos, especialmente para ti que habías hecho una conexión con él.
Es triste que no haya vuelto, pero a veces es necesario priorizar la salud mental. Tuvimos una profesora de música increíble en la escuela secundaria. El tipo más dulce y divertido que jamás haya existido. Siempre acudiría a él si necesitaba un consejo o simplemente estaba triste. Me dio algunos consejos realmente fantásticos. Sin embargo, era muy pobre y lo pillaron robando frutas en la tienda. La escuela se enteró y lo despidió, y luego consiguió un trabajo en la tienda de música local. No se le permitió hablar con ninguno de sus antiguos alumnos, no sé muy bien por qué. Mis amigos y yo entramos a la tienda antes de saber que él trabajaba allí y nos emocionamos mucho y le dijimos cuánto lo extrañamos y él comenzó a llorar. No podía hacer contacto visual. Ese fue un verdadero maestro. Suena como un buen profesor. Es triste que haya tenido que pasar por eso. La conexión que tenía con sus estudiantes era genuina. Da pena que no pudiera hablar con ustedes después. A veces, la vida da giros inesperados. Su apoyo en momentos difíciles lo hizo especial. Me hace pensar en cómo algunos maestros dejan una huella en nosotros, aunque las circunstancias no siempre sean justas. Eso parece cruel. Mi hermano tenía un maestro que tenía flashbacks de diversos grados de gravedad. La escuela trabajó con eso. En su clase había reglas sobre varias cosas que se podía y no se podía hacer. Por ejemplo, no hablar de armas, no hacer estallar chicle, no golpear libros, etc. Eso es increíble, las cosas suceden por casualidad. Si representa una amenaza, no debería estar en un entorno con niños. ¿Qué ocurriría si alguien derriba una silla, deja caer una mochila o simplemente cierra la puerta sin pensar? Si un chicle puede desatar una reacción, entonces no parece apropiado que esté en un ambiente escolar. Lo siento, ¿lo despidieron por decir una oración? Ni siquiera soy tan religioso y creo que eso es absolutamente ridículo. Entiendo que hay una delgada línea entre iglesia y educación, pero vamos. Las oraciones no tienen por qué ser por motivos religiosos. Podrían ser simplemente un vamos a buscarlos y esperemos que nadie salga herido. Tipo de cosas. Se encuentra en un intercomunicador y podría simplemente expresar, quisiera mencionar antes de que inicie el juego que todos tengan una experiencia segura y divertida. La discusión en el trabajo sobre este comentario que ocurrió hace un momento pasó así: compañero de trabajo 1, quien suele ser sarcástico y divertido, creo que la parte más ofensiva es que no solo eligió uno, tuvo que ser asqueroso al respecto. Compañero de trabajo 2, que ninguno de nosotros hubiera pensado que intervendría en una conversación sobre un maestro pedófilo, que, como que ningún niño se quede atrás. El piso lo pierde. Es interesante cómo a veces los comentarios vienen de lugares inesperados. En este caso, ver a alguien que normalmente no participa en conversaciones tan serias, unirse y hacer una referencia como esa, mostró un ángulo más oscuro del humor. Al final, hay un límite en lo que consideramos divertido, y es fácil perderse en la locura de la conversación. A veces el trabajo tiene esas dinámicas que sorprenden. Es muy difícil encontrar profesores de cálculo. ¿En realidad? Mira el salario. Oh, ahora tiene sentido. Sí, cualquiera que trabaje para eso y entienda cálculo debe hacerlo por los beneficios que conlleva el trabajo. Es cierto, los profesores de cálculo no son comunes. La paga no es tan buena como debería, así que solo los realmente apasionados permanecen. Recuerdo a un profesor que amaba su materia, aunque no ganaba mucho. Hacía lo posible para que el cálculo fuera interesante, pero al final, solo algunos se quedaban. La mayoría buscaba otros trabajos con mejor salario. Es una pena. En situaciones como esta, honestamente lo siento por el maestro. Si bien nunca deben ponerse físicos ni abusar de un estudiante, hay algunos niños que son increíblemente frustrantes. ¿Imaginas tratar con alguien así cada día laboral? Not long ago, un amigo mío era maestro. Siempre decía que algunos estudiantes eran difíciles. A veces, se sentía frustrado después de un largo día. No quería ser duro, pero había momentos en que la paciencia se agotaba. Al final, él siempre intentaba recordar que todos estaban allí para aprender, aunque a veces eso era difícil de hacer. Al final del día, solo quería hacer su trabajo lo mejor posible. ¿De dónde eres? Mi profesor de taller de secundaria también tenía reputación por eso, pero nunca escuché que lo despidieran ni nada por el estilo. En realidad, nunca escuché nada sobre mi escuela secundaria después de que me fui. De hecho, pensé que el chico era bastante amable.
Nunca pensé que estuviera siendo inapropiado conmigo y su clase hizo que me gustara mucho ir de compras. Parece que tu experiencia con el profesor de taller fue bastante positiva. A veces, las opiniones sobre un educador pueden variar mucho entre los estudiantes. Es interesante cómo algunas memorias pueden resultar agradables, mientras que otros pueden tener experiencias diferentes. Al final, parece que tuviste una buena impresión y aprendiste algo que te gustó. Eso es lo importante, creo. Incluso los profesores de francés habituales suelen estar locos. Los únicos buenos son en realidad franceses. Tuve uno en los grados intermedios que se sentía increíblemente abrumado y emocionado cuando alguien hablaba en clase. ¿Qué esperas de un niño de 12 años? Se ponía muy nerviosa y llorosa y cada vez simplemente decía que éramos irrespetuosos. Se ponía la versión francesa del dispositivo de inspector y iba a la sala de profesores para pasar un momento de tranquilidad. Vi esa película unas 20 veces ese año. Era bastante común en la escuela, esos profesores que no pueden manejar a un grupo de niños. Recuerdo a una maestra de francés que se ponía muy nerviosa si alguien hablaba. Era un caos, pero a la vez gracioso. Se iba a la sala de profesores y dejaba la película de Inspector Gadget, que ya habíamos visto un montón de veces. Todos sabíamos que era su forma de lidiar con la situación. Mi profesora de francés de secundaria le mintió entre dientes a otro padre cuando llamaron a la escuela para preguntar por qué su hija y sus amigos, incluyéndome a mí, habían empapelado su casa. Dijo que habíamos estado en su casa toda la noche jugando juegos de mesa, que nunca la habíamos perdido de vista y que le molestaba que alguien pudiera acusar de otra manera. Inmediatamente se convirtió en mi profesora favorita de secundaria. Eso es gracioso. Esa maestra realmente fue astuta al cubrir sus espaldas. Me imagino que sintió que estaba protegiendo a sus estudiantes. Creo que eso enmarca bien una relación entre el maestro y los alumnos. Al final, algo que parecía malo se transformó en un momento divertido. Es genial tener a alguien así que te respalde. Muy cierto, y ahora que estoy en la universidad, me doy cuenta de que los profesores pueden ser aún peores. Quiero decir que muchos son geniales, pero muchos se sientan en una posición social alta y te juzgan desde arriba. No son dioses, solo saben mucho de matemáticas. Son simplemente personas, pero el poder sobre las calificaciones universitarias es muy corruptor para algunos. Es cierto, la experiencia en la universidad puede ser complicada. Recuerdo que cuando entré en la facultad, había profesores que parecían más interesados en su estatus que en enseñar. Algunos eran realmente buenos y se preocupaban por nosotros, pero otros actuaban como si fueran superiores. Al final, son solo personas con conocimientos, no héroes. La dinámica del poder en las calificaciones puede afectar bastante la relación entre estudiantes y profesores. Las escuelas católicas son un viaje. Despidieron a una nueva maestra después de un año porque no estaba casada con el hombre con el que vivía y tenía un tatuaje. Mientras tanto, era un secreto a voces que una de las maestras de primer grado y una de las maestras de octavo grado estaban en una relación lésbica y lo habían estado durante años. Vivían juntos y todo, pero maldita sea si no enseñaban allí hasta morir. Es curioso cómo funcionan las cosas en algunas escuelas. A veces, las reglas parecen aplicarse de forma selectiva. La nueva maestra fue despedida por no estar casada y tener un tatuaje, mientras que otros en relaciones que no eran aceptadas por la institución seguían sin problemas. Es como si algunas realidades se ignoraran, lo que genera una doble moral bastante evidente. Al final, cada quien tiene su propia historia. Todos nos sentimos mal por eso y lo sentimos por ella, pero no éramos malos ni desagradables. Estábamos desconectados. Cuando se trata de toda la clase, eso es un fracaso del maestro y de la escuela por permitir que alguien enseñe mucho después de la edad de jubilación. Sigue siendo una manera muy horrible de poner fin a una carrera de décadas. Permitir que alguien continúe enseñando mucho después de la jubilación sin duda. Al haber tenido la experiencia de ser educado por monjas, puedo decir que esas señoras mayores nunca se retiran. Muchos de los docentes en mi escuela primaria parecían tener más de 80 años. 6 décadas educando a niños problemáticos suelen dejar huella en una persona. Ella siempre había sido considerada nerviosa, supongo que eso los llevó a pasarse de la raya. Aunque es curioso, mi profesor de física no tiene problemas en decir una mala palabra para hacer reír y todavía está por aquí. Supongo que esa es la diferencia entre la escuela media y la secundaria. Eso es increíble. Mi profesora de ingeniería habla de manera muy coloquial y parece que a nadie le importa. ¿Qué nivel enseñaba?
Fotos faciales igual a dignas de poner una contraseña en tu teléfono. Tenía una foto de mi novio desnudo en mi teléfono antes de que las contraseñas existieran. Una niña de 5 años a la que yo cuidaba lo vio y se lo contó a sus padres. Ella se metió en problemas porque había tenido un verdadero problema al espiar los teléfonos de todos los extraños y miembros de la familia. Su padre incluso dijo, hablamos de esto, ¿no? Ese tipo de situaciones son complicadas. A veces, los niños son curiosos y no entienden las consecuencias. Es raro que una pequeña se meta en un teléfono y cause problemas. La reacción de los padres también puede ser estricta, pero ellos solo intentan enseñarles límites. Al final, todos aprendieron algo de esa experiencia, aunque no de la manera más ideal. Es un recordatorio de tener cuidado con lo que guardamos en nuestros dispositivos. TBH, cuando escuché por primera vez sobre la investigación, pensé con seguridad que era inocente. Probablemente simplemente alguien que intenta vengarse de una mala nota o algo así. Resulta que era completamente culpable. Me sorprendió, era uno de mis favoritos, lo que ahora me asusta. Es curioso cómo a veces tenemos una opinión de alguien y después descubrimos que no es lo que creíamos. Me pasó con un amigo en la universidad. Siempre pensé que era un buen tipo, pero luego salió a la luz que había hecho cosas malas. Es raro sentir eso, como si nunca supieras realmente a quién estás tratando. Al final, la decepción duele un poco más. Sabes, en realidad no lo pensé de esa manera. Probablemente debería haberlo hecho. Supongo que debería explicar por qué pensé que sería una buena idea. Mi esposo es veterinario, y cuando escucha sonidos fuertes como ese, inmediatamente nos protege a mí o a nuestros sobrinos / sobrinas y busca la amenaza. Gracias por señalarme el otro lado. Emoticono cara sonriente. Es interesante cómo las experiencias personales afectan nuestra forma de ver las cosas. Conozco a alguien que tiene un perro que reacciona igual ante los ruidos fuertes. La gente muchas veces no se da cuenta de cómo sus mascotas pueden estar asociando esos sonidos con peligros. Me parece bien reflexionar sobre estas cosas y aprender de las perspectivas de otros. A veces, solo necesitamos escuchar un poco más. Mi profesor de networking era realmente bueno, sus clases eran realmente interesantes, pero era muy estricto y sus pruebas eran brutales. Después de muchas quejas, la administración lo presionó para que redujera la brutalidad. Las preguntas en su última prueba fueron así: ¿qué es LAN y WAN? A. 2 hermanos chinos. B. Red de área local, red de área amplia. C. Todo lo anterior. Recuerdo a un profesor de redes. Era muy buen docente, las clases eran entretenidas, pero muy estricto. Sus exámenes eran difíciles, la gente se quejaba mucho. Al final, la administración le pidió que suavizara un poco. En su último examen, una de las preguntas era sobre LAN y WAN, algo así como, ¿son 2 hermanos chinos? Fue un momento curioso ver cómo se había adaptado. Dejar que alguien enseñe mucho más allá de la edad de jubilación. Oh Dios, sí. Habiendo sido enseñadas por monjas en el pasado, esas ancianas nunca jamás se jubilan. La mitad de los profesores cuando yo estaba en la escuela primaria debían tener más de 80 años. 60 años de enseñar a niños imbéciles tienden a desgastar a una persona. Recuerdo a una maestra de mi escuela que ya tenía más de 70 años. Siempre estaba en clase, y todos decían que no se quería ir porque amaba enseñar. A veces podía parecer un poco cansada, pero realmente sabía cómo conectar con nosotros. Era curioso ver cómo su pasión seguía intacta. Al final, aprendí más de su sabiduría que de los libros. A veces, la experiencia vale más que la edad. Tener una clase desinteresada puede resultar increíblemente deprimente. Doy clases, a nivel universitario, y una de mis clases en este momento siempre está totalmente desconectada. La clase es a las 7 de la tarde, lo cual puede ser parte del motivo. Sin embargo, me pone muy ansioso porque realmente quiero ser un buen maestro y ayudarlos a comprender el tema. De hecho, he estado teniendo sueños de ansiedad al respecto. Ver a alguien totalmente aburrido y hablando por teléfono cuando pasaste varias horas tratando de organizarla mejor clase posible es algo que te mata el alma. A veces, dar clase es duro. Recuerdo que una vez tenía un grupo que parecía no enterarse de nada. Yo había planeado muchas cosas. Pero mirarlos en sus teléfonos era desalentador. Intenta ser un buen profesor y ayudar, pero no parece importarle a nadie. Al final, solo quieres que se interesen un poco. Es difícil no pensar en eso incluso en la cama, mientras intentas dormir.
He tenido sacerdotes católicos que me enseñaron mitología y una variedad de clases antes. Se mostraron bastante tranquilos y sabían exactamente cómo mantenernos interesados. Además, la única monja de mi escuela secundaria era la mejor. Veterana de Vietnam, y constantemente rompía pelotas. Oh, los exámenes finales terminaron, ustedes se irán a casa y fumarán ahora, ¿verdad? No es que ninguno de ustedes tenga novias de todos modos. Maldita sea, extraño a esa mujer. Suena como una experiencia interesante. Los sacerdotes sabían cómo mantener la atención, eso es raro. La hermana veterana de Vietnam parece haber sido un personaje. Un poco irreverente, pero eso es lo que la hacía memorable. Esos momentos en la escuela se quedan contigo. Es divertido recordar a personas que rompen los esquemas y son auténticas. Me gusta que haya tenido un impacto positivo en ti. Bueno, no es como si fuera capaz de ganarse el respeto de una clase llena de niños después de que se corriera la voz. Ya sabes cómo son los niños. Es perfectamente razonable esperar que un maestro pueda controlar a algunos niños. No estoy completamente convencido de esa afirmación. Necesitaría observar algún tipo de prueba para formarme una opinión. La verdad es que considero que despedir a alguien por la posibilidad de un problema futuro, en lugar de ofrecerle la oportunidad de demostrar su capacidad para solucionarlo, es una acción dura e injusta. Esto es especialmente cierto cuando el inconveniente no es resultado de sus acciones. No estoy del todo seguro de estar de acuerdo con eso. Tendría que ver algún tipo de evidencia de una forma u otra. Sin embargo, para ser honesto, creo que despedir a alguien porque anticipa que puede ocurrir un posible problema en lugar de darle la oportunidad de demostrar que puede superarlo es duro e injusto. Especialmente cuando el problema no es obra de ellos. Creo que es cierto. A veces la gente toma decisiones precipitadas en el trabajo. Fui testigo de una situación similar donde un amigo fue despedido por problemas que ni siquiera había causado. Me pareció injusto. Deberían dar oportunidades para demostrar que pueden lidiar con las dificultades, en vez de simplemente anticiparse a problemas hipotéticos. Es difícil para cualquier persona manejar eso. Como primer año en un puesto similar, hable con su jefe de defensa y administrador. Pídeles ayuda. Pídeles consejo. Eres un recién graduado, no estás destinado a ser el depositario de toda la sabiduría, no te lo pongas todo sobre los hombros. Eso es lo que hice y las calificaciones de mis alumnos sufrieron como consecuencia, al igual que mis niveles de estrés. Así que me estoy concentrando en arreglar eso para el próximo semestre. Si el administrador es inútil, me siento mal por ti, pero el consejo de Boixy es un buen punto de partida si estás solo. Incluso cosas simples como las rutinas de entrada pueden ayudar a crear el ambiente. No tengas miedo de sacarlos a todos, alinearlos y esperar. Puede que te cueste una lección ahora, pero podría ahorrarte más en el futuro, y tu cordura. Puede ser útil que los estudiantes le ayuden a construir las reglas /diagonal consecuencias y lograr que se apropien. Pídales que construyan el entorno que reconozcan como necesario para lograr sus objetivos. Hay momentos difíciles cuando comienzas en un nuevo trabajo. Recuerdo cuando un amigo se sintió abrumado en su primer año. No pedía ayuda y eso afectó a sus alumnos y a su propio estrés. Aprendió que era mejor hablar con sus superiores y buscar apoyo. También les pidió a los estudiantes que participaran en establecer reglas. A veces, compartir la carga hace las cosas más manejables. Ahora se siente más tranquilo y enfocado. Bueno, no todos los sindicatos son necesariamente malos. El sindicato local de electricistas y el sindicato local de trabajadores de chapa metálica tienen algunos beneficios bastante buenos en lo que respecta a la atención sanitaria. En resumen, gracias al seguro de mi papá con beneficios sindicales, no tenemos que pagar mucho por las visitas al médico ni siquiera por mis aparatos ortopédicos. Es interesante cómo las uniones pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas. Mi amigo también confiaba mucho en los beneficios de la unión de electricistas. Le ayudó con costes de salud, especialmente cuando necesitaba atención dental. Es bueno ver cómo estas organizaciones pueden marcar la diferencia en la vida diaria, haciendo que las cosas sean más accesibles para todos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.